dorada, Yura, tierra donde nací. Tarija, sierra dorada, Yura, tierra donde nací. Código X, Revolución Urbana. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Iniciamos Código X, un Código X diferente en ese 2018. Segundo mes del año en realidad, y tal como nos habíamos comprometido días atrás, vamos a inaugurar este sector que es Código de X revolucionado los días sábados, donde vamos a hablar diferentes temas, vamos a abordar temáticas inherentes a la coyuntura actual, política, social, económica, que nos va a permitir de alguna manera contrastar también posturas. Muchas veces, señora, seguramente usted señor que está en la casa, sigue los noticieros, sigue las revistas, lee el periódico, escucha la radio, pero siempre escuchamos información aislada de una parte, otra parte, y quizás no tenemos esa oportunidad de contrastar esta información de manera directa hacia usted y fundamentalmente le sirva finalmente para que saque sus propias conclusiones. Y con eso es lo que queremos aportar, que de alguna manera alimentemos ciertas posturas que tienen sectores, instituciones, personas, etcétera, etcétera, y también de alguna manera nos sirvan para generar propuestas, lo que fundamentalmente quiere Tarija en pro del desarrollo. Hoy vamos a iniciar este programa en este segundo mes del año, pero el primer programa por lo menos de Código X revolucionado el día sábado especial de debate, con invitados que ya nos acompañan en el set de Canal 15. Y un tema muy controversial y muy actual, el tema del 21 de febrero, el referéndum que se ha realizado para que la población determine si está de acuerdo o no en modificar en primera instancia la Constitución Política del Estado y eso viabilice una posible repostulación del presidente Evo Morales. Recordemos que se ha pronunciado el año pasado ya el Tribunal Constitucional, dando luz verde prácticamente a esta repostulación. Pero surge el debate, ¿se respeta el referéndum o fundamentalmente se hace caso y se aplica esta resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional? Recordemos también que se han iniciado movilizaciones ya a finales del año pasado, del 2017, pero este 2018 se retoman nuevamente estas movilizaciones. En primera instancia fue una movilización por el Código del Sistema Penal, que de alguna manera también por atrás se manejaba la bandera del 21 de febrero. Terminó el conflicto por el Código del Sistema Penal y hoy comienza la lucha, o se retoma nuevamente una lucha en contra, por lo menos, de esta resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional. Un tema muy candente, sin duda, que vamos a abordar y vamos a dar en primera instancia la bienvenida ya a nuestros invitados que nos acompañan en el set de Canal 15. Comenzamos por las damas. En primera instancia, doña Fátima Carrasco, presidenta del Comité Cívico Femenino de Tarija. Buen día. Buenos días, Eder. Buenos días a toda la población tarijeña que nos está mirando desde sus casas, desde sus oficinas. Es un gusto y agradezco a Eder por esta invitación para que podamos manifestarnos y llegar hacia todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos bajo esa línea con don Juan Carlos Ramos, presidente del Comité Cívico Departamental de Tarija. Licenciado, buen día. Muy buenos días, Eber. Buenos días a nuestros amigos que nos acompañan en el set. Buenos días a toda la población que nos ve a esta hora. Felicitarle por el programa porque creo que a partir del debate se generan consensos luego o sacamos mejores conclusiones, prestos para analizar el tema que hoy nos trae acá. Muchísimas gracias. De la misma manera le vamos a dar la bienvenida a don Henry Párraga, quien es presidente efectivamente de la Comisión Orgánica del Movimiento al Socialismo. Henry, bienvenido a este primer programa. ¿Cómo está?
Gracias, buenos días. Un saludo cordial igualmente a nuestros panelistas, un saludo cordial a toda tu teleaudiencia. Y bueno, creo que son estos escenarios los que hacen falta para poder dilucidar de cierta forma algunos conceptos referentes a temas políticos. Muy bien, muchísimas gracias. Y también tenemos a don Beto Vilca, dirigente del Movimiento al Socialismo. Don Beto, bienvenido. Buenos días y gracias por invitarnos a ver y felicitarte a tu programa, ¿no? Código X, que es el primer programa, y también un saludo, ¿no?, aquí a los panelistas del Comité Cívico y el Comité Cívico también de la señora Fátima. Y la verdad que son estos momentos que podemos decir en la teoría y en la práctica, ¿no?, todos los problemas que hay a nivel político, social, algunos lo viven más teóricamente, otros también en la práctica, y quien habla siempre está en la práctica como gente de barrio, ahora como dirigente también del MAS, ¿no? Y estos son lindos momentos para intercambiar ideas, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos, vamos a presentarle una nota para que podamos un poco plasmar la imagen de lo que ha ocurrido en este tiempo y el referéndum concretamente, y obviamente lo que se ha presentado cronológicamente. Vamos a la nota, por favor. Sin embargo, voy a decirles a ustedes que con esta disposición a todo ciudadano, a todas las personas que estaban limitando la ley electoral y la Constitución Política del Estado, está justamente habilitando a esas personas a postularse. Quien definitivamente elige es el pueblo boliviano. Y ayer, una gran sorpresa para el pueblo, para los revolucionarios, para el pueblo antiimperialista, de un fallo que nos permite ahora obtener el voto para una nueva gestión. Y yo quiero decirles que este fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en base a la Constitución y sobre todo en base a un derecho internacional. Y es el pueblo boliviano que con este fallo al recurso planteado por algunos asambleístas del Estado plurinacional, quiero decirles que eso garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, garantiza la dignidad y el trabajo por igualdad con nuestra identidad del pueblo boliviano. No habrá nuevo referéndum. En la calle, en nuestra vida, en nuestras almas, a voz en grito, y en fiestas como esta, ahí vamos a decir al mundo y a nuestra patria que seguimos exigiendo una patria nuestra que cada día vuelve a nacer con nueva juventud. Bolivia dijo no. Bolivia dijo no. Frente a la decisión de los jueces masistas, queremos decir con toda claridad que se ha consumado un golpe contra nuestra democracia. Una decisión que habilita a Evo Morales a la reelección de manera ilegítima y en contra a lo que decidieron los bolivianos el 21 de febrero en las urnas. Bolivia dijo no. Bolivia dijo no. Bueno, de esta manera hemos querido un poco
replicar cronológicamente lo que ha sucedido hasta el momento en ese tema. Ahí están abajo nuestras redes sociales también, que ya comienzan seguramente a poder ponerse a disposición de usted. Está en Facebook Código XRU, donde ya hay una encuesta donde usted puede participar, y también si hay alguna consulta que quiera realizar, obviamente bajo una norma de respeto, con mucho gusto a la línea del WhatsApp que ya está en sus pantallas. Vamos a participar todos porque, bueno, tiene que ser de esa manera que podamos llegar a consensos, podamos llegar a propuestas también en temas tan complicados como este. El primer tema, ¿por qué convocar a referéndum? Sin duda ya, si recordamos, el presidente dijo que, bueno, regresaba a su Chaco, no iba a repostular, pero de repente surge esta postura de nuevamente buscar una repostulación. Algunos podrán calificar como una alternativa democrática, obviamente un referéndum que permita viabilizar una elección. Otros podrán decir, por lo menos, forzar una posible repostulación. Pero ese tema lo vamos a conversar ya con don Henry Parra. ¿Por qué convocar a un referéndum? Bien, en su momento fue una decisión política tomada por el Comité Ejecutivo Nacional, por todo lo que son las confederaciones de organizaciones sociales que forman parte, son un centro y matriz del movimiento al socialismo. Pero había varios factores en su momento que de pronto hicieron incidencia. No terminábamos de salir de un conflicto con el sector de las personas con discapacidad, ¿no? Un conflicto que duró varios días. Hubo un conflicto en el departamento de Potosí, que hizo un paro cívico de varios días también. Y a eso se suman algunos periodistas, como el caso de Amalia Pando, del señor Valverde, y se crea toda esa fantasía del caso Zapata, donde, bueno, finalizando todo ya el proceso del referéndum, pues se llega nomás a la conclusión que no había tal hijo, que no había certificado de nacimiento, que todo era una cuestión fabricada. Entonces, estas cuestiones de cierta forma, Eber, han hecho influencia en la decisión del referéndum. Personalmente nosotros tampoco estábamos de acuerdo con los tiempos. El referéndum tenía que darse porque el proceso debe continuar, el presidente debe seguir comandando, hay toda una agenda de desarrollo hasta 2025 que se tiene que cumplir. Pero entrando a lo que creo que es un poco la confusión, donde nosotros nos gustaría aclarar eso, Eber. Esta es la, no sé cuál cámara. Esa cámara. Esta es la boleta de referéndum. Entonces la pregunta es clara. Dice, ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por 2 veces de manera continua? Esa es la pregunta básica del referéndum. O sea, no te dice aquí el presidente Evo Morales, el vicepresidente, o sea, no. Esta es una alternativa más que hubo o que se ha valorado en un Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo el año pasado, o el anteaño pasado en el departamento de Santa Cruz, en Montero, donde a partir de estos resultados habían varias alternativas. Y una de esas alternativas, Eber, era la interpretación constitucional, que justamente es lo que ha terminado habilitando o dando la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. O sea, ese es el escenario, digamos, para poder un poquito enmarcarnos en lo que puede ser el análisis. Los motivos, en realidad, de convocar a un referéndum. Correcto. O sea, los motivos son netamente políticos, son netamente de garantizar el tema del cumplimiento de la Agenda 2025 y obviamente plasmar todas estas políticas a través de leyes, cosa que no puedan ser revisadas durante un periodo largo. ¿Qué le hizo cambiar de idea al presidente, por ejemplo? Porque recordemos que en la campaña electoral dijo, yo me retiro, ¿no? Me voy a mi Chaco y dedicarme a otras cosas. Es que en el movimiento socialismo no es, las decisiones políticas se toman a nivel de comités ejecutivos, de confederaciones, del comité ejecutivo del movimiento socialismo en su dirección nacional. Entonces el presidente Evo lo que hace es obedecer estas situaciones y por eso se lo ha obligado al presidente Evo a que él pueda volver a ser nuestro candidato, porque nosotros reconocemos, es el único líder que tenemos al interior del movimiento socialismo que tenga esa capacidad de aglutinar todos estos sectores sociales. Muy bien.
Si queremos replicar, por favor, la misma pregunta. No, tal vez una consulta para que nos oriente un poquito. Sí, adelante, por favor. ¿Por qué razón se dice de que es su segunda reelección cuando nosotros sabemos que es la tercera? Explíquenos usted, díganos por qué es la tercera. Quisiera que nos oriente un poquito para ver de qué hablemos en el tema, porque recordemos que el presidente ya estaba en su función de mandato y se dice que a partir de la nueva Constitución Política del Estado eso queda anulado, digamos, porque esto es refundación de Bolivia. Correcto, pero usted nos dice que son tres gestiones. La primera, estábamos con una anterior Constitución Política del Estado, ¿verdad? Y aparece una ley de aplicación de normativa que es emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual lo acorta el periodo de mandato, cual no cuenta. Entonces, a partir de 2010 es donde ejerce, digamos, el primer periodo de mandato y bueno, por eso esta boleta se justifica y esto ha ido a control constitucional, por eso se menciona que puede ser reelecto por 2 veces de manera continua. Por supuesto. A ver, presidente. Entonces, esa es la primera observación, porque se dice de que es una nueva constitución, ¿no? Y se debe contar su mandato a partir de esta nueva constitución, y ahí dice con claridad, es la refundación. Empezamos de cero, y esa es una interpretación sesgada, errónea, porque empezar de cero significaría pues que todo empiece de cero, ¿no? Entonces todos los mandatos, las sentencias, los presos deberían salir libres, pero estamos empezando de cero, ¿no? Una primera observación. Segundo, el referéndum se convoca, es cierto, dentro de la Constitución. Eso no lo vamos a negar, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo con Henry, porque lo dice la Constitución Política del Estado. Sin embargo, recordemos cómo se aprueba la Constitución. Se aprueba con la oposición de la gente, con la oposición de los asambleístas, pero se utiliza el rodillo parlamentario para aprobar el referéndum. Vamos por ahí, pero ya, está en la Constitución. ¿El referéndum o la Constitución? El referéndum. El referéndum. No, el referéndum. Porque dice el artículo 11, la democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley. Directa y participativa por medio del referéndum. Es decir, la Constitución Política del Estado solamente puede ser modificada a través de un referéndum, que es el que se hizo el 21 de 2016, o convocar a la Asamblea Constituyente. Ahí estamos plenamente de acuerdo, ¿no? Se hizo, se marcó en la Constitución Política del Estado. Y el referéndum da ya un resultado. Me voy a referir a Tarija solamente, porque bueno, a nivel nacional ya sabemos que es el 51 y algo más por ciento, 31. Enseguida vamos a entrar a los resultados, presidente, precisamente a analizar. Bueno, lo postulamos entonces. A ver, sí, por favor. La intención es de que el presidente continúe su mandato más. Esa es la intención con la que se lanza, se convoca al referéndum y al cual todos los bolivianos hemos asistido. ¿Consideran que ha forzado este referéndum? Fue forzado porque, yo reitero, es el rodillo parlamentario que ha forzado, y en el cálculo de que van a ganar, entonces teníamos un presidente con otra reelección, ya basado en la norma, pero no fue así, el cálculo falló. La respuesta, ¿ha forzado el presidente Evo Morales ese referéndum? El que quiera participar, por favor. No podemos hablar de forzar porque sabe que, todos los bolivianos y todas las bolivianas hemos asistido a votar esta papeleta, ¿no? Esta papeleta hemos asistido a votar. Forzar es que se hubiera hecho las reformas constitucionales, como en los gobiernos neoliberales, donde solo la Asamblea o el Congreso, teniendo esa coalición parlamentaria, ellos modificaban la Constitución sin consultar al pueblo. Eso es forzar. Pero cuando existe participación democrática del ciudadano en una decisión democrática, eso no es forzar de ninguna manera. Sí, doña Fátima. Bueno,
Yo también considero que se ha forzado dentro de la Constitución, se ha hecho todo legalmente, se ha hecho. Y hemos aceptado la convocatoria al referéndum del 2016, no ha sido convocada por parlamentarios ni nada de la oposición, sino por el presidente, por la gente del gobierno. Y aunque no hubiéramos querido, pero estaba dentro del marco legal, hemos asistido. Así. Y bueno, la primera vez, porque él fue presidente desde el 2005, ¿no? Es como si hubiera desaparecido Bolivia. Le han cambiado nombre, pero sigue siendo Bolivia. Sigue siendo, ya no es república, es estado, pero sigue siendo Bolivia. Se ha anulado, se ha hecho, nos han hecho creer que no han existido esos años de mandato, porque en realidad lo que se ha cortado ha sido un corto tiempo nada más. Bueno, hemos avanzado, en esa Constitución que ha sido aprobada en el 2009, también a través de un referéndum, hemos asistido a ese referéndum, hemos votado y ha ganado esa nueva Constitución del Estado plurinacional. Y basándonos en eso, otra vez, ¿no? A querer seguir siendo, llamar referéndum, hemos aceptado, hemos ido al voto disciplinadamente todos los bolivianos y ha ganado el no. Entonces, con los resultados, el presidente dijo que se retiraba. Y bueno, nosotros habíamos creído, ¿no? Pero al final creemos que no tienen palabra de hombre, como nosotros decimos desde niños. Tienes palabra de hombre cuando dicen la verdad, ¿no? Y en realidad nos ha fallado. Muy duro. Mire, si me permite, la verdad, en este tema, por ejemplo, o sea, lo que no quiere reconocer la derecha de hoy en día, y vemos, yo por ejemplo, hace muchos años estuve en La Paz, fui a estudiar en La Paz. Yo veía, por ejemplo, cómo el MNR, el MIR, la UCS, CONDEPA, etcétera, porque yo he vivido allá. O sea, le digo, cómo había el rodillo parlamentario de esos años, por ejemplo, en La Paz. Pero lo malo de esa época sacaban el 20%, el 23%, 18%, y se juntaban varios partidos y estaban en el gobierno, una coalición. Pero miren, en esa coalición, en esas épocas que yo allá en la universidad he peleado, he visto todo, hasta para la universidad, yo estaba en la UNSA. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros pedíamos presupuesto, ¿y qué hacían? Allá decían, no, la universidad son izquierdistas, trotskistas y demás, y el rodillo parlamentario aprobaba, no presupuesto. Por ejemplo, digo, ¿no? O sea, lo que, mira, ahora llaman ellos algo inusual. Lo que dice, por ejemplo, en el caso de nuestro hermano Evo, él está haciendo legalmente, ustedes mismos están diciendo, legalmente todo está bien, cierto, que si no hubiera sido algo legal, ¿qué hacían años pasados? O sea, lo bueno, hay que ser críticos, autocríticos. Estamos hoy en Tarija, una ciudad tranquila, no tanto ya como hace muchos años, pero hay que ver también la realidad. Lo único que con esto, que hace muchos años, mira, hoy en día Evo sacó más del 50%, más de mitad en las elecciones nacionales. Y por eso sí tenemos una mayoría, pero tampoco hacemos lo que queremos. Aquí el que manda son nuestras confederaciones, las organizaciones sociales. Nuestro hermano Evo, por ejemplo, ¿qué decía? Que no, cierto, ha dicho en su momento, si ganan, que no. No es el tema de palabras de hombre, no hombre. Si es entonces, imagínense, si llegaríamos a las autoridades, no solo de Bolivia, expresidentes, concejales, diputados, y hablamos del tema del departamento de Tarija, podemos ver a nuestros ex gobernadores, alcaldes. Pero nuestro hermano Evo, el que nosotros lo estamos haciendo son las organizaciones que queremos, las organizaciones sociales de Bolivia, las confederaciones. En el caso de Tarija, por ejemplo, y el otro pueblo. Ese es, no, yo le digo, hablando de Tarija, ese es lo que queremos que nosotros vaya, porque no tenemos otro candidato, disculpe. En pocas palabras, solamente hay documentos, no estamos mintiendo. Los ex presidentes, por ejemplo, del MNR, del MIR, etcétera, etcétera, ¿qué han hecho por nuestro país? Yo viví en La Paz, he visto las cosas que hacían, cómo masacraban, cuántas muertes, qué hacían. No vamos a decir que es perfecto, hay un margen de error en este gobierno, lo hay, pero no como años pasados. Entonces, a ver, para ir cerrando el tema, pero además pregunta el presidente Escá, ¿no? Y el otro pueblo, o sea, es que se abrió, o sea, ustedes se llevan la representación del pueblo. En ningún momento se cambió el nombre de Bolivia, con todo respeto a la señora Fátima. En ningún Bolivia. Momento, usted Sí, lo dijo. es. De república pasó a ser Estado plurinacional. Sí, sigue siendo el que Bolivia. sabe qué pasa. Había una parte invisible, una parte desconocida
que eran las naciones indígenas originarias, que es la base fundamental de la Asamblea Constituyente y la aprobación de esa Asamblea Constituyente con esa Constitución que ahora ustedes reconocen que es su Constitución como la nuestra, que en un momento no lo hacían. Ahora, un segundo punto es lo que nos decía Eber. No se trata de cuestiones de cumplimiento de palabras o no cumplimiento de palabras, sino son momentos políticos, y los momentos políticos tienen decisiones políticas, y algunas decisiones pueden ser tomadas en un momento o en otro momento, y los resultados son las diferencias entre estos momentos que existen. Entonces nosotros, para entrar tal vez a analizar el tema de resultados, pues aquí vamos a esperar, ¿no? Obviamente que nos dé el visto. Muy bien, vamos cerrando, presidente. Para ir cerrando y pasar al otro tema y a la otra. Esa Constitución por la que no votamos, pero que es hoy la máxima Carta Orgánica de Bolivia, la respetamos. Qué bien. ¿Y aquí qué dice? El Amayuri, Amaquel, Amasú y todo. Dice, no mentirás, no seas mentiroso. Dice, esto dice, así dice. Bueno, entonces, no hay que mentir. ¿Cómo vamos a justificar esa afirmación del presidente que era un momento político? No, es el primer mandatario que debe dar ejemplo de valores, de ética. Muy bien, pasemos al otro tema. El tema de los resultados. Muy discutido, muy debatido. Por una parte se indicaba que ha habido aspectos que obviamente han primado en este resultado o han influido de alguna manera. Por otra parte se decía que la población prácticamente rechazaba también una posible repostulación. ¿Cuál es la postura que tiene? Porque ha sido un momento muy crítico. Sí. Los resultados obviamente son consecuencias de algunos factores y algunos conflictos, pero además no era el momento político de nosotros, el momento social. Se equivocaron. Nosotros lo hemos reconocido, sí, no era el momento. Tenía que darse el tema de la repostulación de nuestro presidente, sin duda alguna, pero no era el momento. A veces, suceden estas cosas, siempre se cometen errores en un lado o en otro lado. Pero esto ha ido adicionándose los conflictos que yo te mencionaba, el caso de Potosí, el caso de las personas con discapacidad, todo el escenario de Gabriela Zapata, que lo involucraron al presidente Evo, y todas esas situaciones, y se armaron varias plataformas políticas, pero en sí que no lo hacen de frente, sino lo camuflan como plataformas ciudadanas. No fue el pueblo. No, son algunos operadores políticos que lo hicieron de analistas, ¿no? Como el caso de Cordero, Iván Arias, entre otros, que marcaron de cierta forma esa confusión ante la población, porque era verdad, nuestro presidente no cumplía, creo, ni los 2 años de mandato. Entonces ya entrar a una repostulación, pues no eran los tiempos políticos, por eso nosotros lo hemos reconocido varias veces que no era el momento. Entonces estas cuestiones han tenido nomás que pagar su factura en cierto momento. Pero cuando lo hacemos la lectura, ya no de una manera vertical como lo hace la oposición, sino lo hacemos a nivel tal vez de municipios, de los casi 300 y poquito más municipios que tenemos a nivel nacional. Son 244 municipios, donde el sí a la repostulación del presidente Evo ganó. Pero son 44 resultados. Claro, ¿no? Es que hay que tener varias lecturas políticas. Es que la política es dispersa y la idiosincrasia de una región a otra región también es diferente. Entonces, obviamente los centros poblados, los municipios grandes se perdió. Pero también ahí está el conflicto político. Esa lectura, me hace recuerdo un poco un partido de fútbol, ¿no? Llegamos mucho y finalmente no concretamos goles, pero nos ganaron finalmente. Por la cancha. O sea, se puede tener esa lectura política porque finalmente lo que marca en cualquier situación de la vida es el resultado final, ¿no? Claro, pero es que esa es lectura que él está diciendo, que son estos municipios alejados, estos municipios invisibles en cierta era republicana. Te puedo hablar desde Bermejo, desde los últimos rincones del Chaco, hasta la Amazonía de Pando, esos municipios. El caso de Caraparí, en Tarija, en el Chaco, que lo ha dicho sí. ¿Por qué? Porque ha recibido esa ayuda del gobierno nacional. Estos municipios pequeños que están forjando su desarrollo lo han dicho sí a la repostulación. Y obviamente los municipios grandes donde existe obviamente la coyuntura, donde tienes autoridades que según ya el régimen competencial son los encargados de resolver ciertos problemas de las demandas ciudadanas,
obviamente lo han dicho no. Y a esto, bueno, obviamente se ha sumado todos estos factores y conflictos que tenemos. Bueno, ha sido un resultado muy ajustado, sin duda, donde muy se ha notado también que hay no más división, polarización en ese tema. Les invitamos a participar en nuestras redes sociales, está el WhatsApp, nos pone en pantalla, por favor, querido Elvis, para que pueda participar con alguna consulta, porque esto tiene que ser participativo. Y está también nuestra página en el Facebook, Código X-RU también, para que pueda participar. Hay una encuesta también que estamos realizando ahí, pues, al final vamos a dar lectura a esta encuesta. Presidente, claro, el dirigente del MAS dice, ha habido aspectos que han influido. Quizás ellos esperaban otro resultado, caso Zapata, algunos analistas dicen, bueno, ¿será esa o es que la población de alguna manera también ha decidido en ese tema? A ver, yo creo que hay acá un discurso ya por demás gastadísimo, ¿no? Hasta incoherente. Oposición, la derecha. Los cívicos no somos oposición, por si acaso. Simplemente nosotros acatamos y defendemos lo que debe ser. Y uno de los primeros objetivos que tenemos nosotros es la institucionalidad. Revisar y hacer respetar la institucionalidad. Aquí puede ser don Evo Morales o puede ser otra persona, igual vamos a reclamar cuando no se cumple la Constitución. Y el referéndum, el artículo 7 dice, la soberanía reside en el pueblo boliviano. Aquí no hay que Zapata, esas cuestiones no voy a entrar yo. Pero estamos analizando el pueblo, ¿cierto? Aquí estamos viendo que el pueblo se expresó, lo dice. Y en Tarija, yo voy a hacer otra lectura, 60.16% le dijo no. Sí, ha sido. ¿No es cierto? Y 39.84% le dijo sí. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Dos ciudadanos, presidente y vicepresidente, con un fallo inconstitucional del tribunal, que es cierto, es de obligatorio cumplimiento, dos personas por el 60.16%, más de 6 millones de bolivianos. Entonces, ¿dónde está el respeto al pueblo? Compañero Henry, hagamos la lectura, pero hagamos la lectura bien. Pero no seamos Entonces, compañeros, porque yo hice campaña por el MAS, ¿no? Yo hice campaña, y usted hizo campaña por UDO, usted hizo campaña por Adriano Oliva. Sí, seguro. Así hay que reconocerlo. Seguro, fui fundamental en la campaña. Correcto. Porque queríamos recuperar la gobernación del MAS para Tarija, porque recuerde lo que ha sucedido con el gobierno interventor de Dolino, que hasta ahora no conocemos en qué se invirtió la plata y nos deja todavía una gobernación hipotecada, y hoy tiene que devolver más de 9 millones de bolivianos y cuántas cosas más. Dejemos nos centramos en los temas específicos, por favor, no nos salgamos. No, y miren, lo que hay que reconocer lo siguiente en el tema del referéndum, ¿por qué? Aunque no quiera don Juan Carlos, es que hay que decir algo, el por qué. Mire, si mal bien nosotros ya se lanzó como más, es que estas cosas pequeñas del que no queremos hablar, el tema Zapata y tantas cosas que han pasado, o sea, mira, lo bueno de nosotros, podemos decir, nunca hemos ido a esos temas que son muy personales, esos, discúlpeme, todo ser humano, hombre, mujer, tenemos el derecho al respeto y no salir. Imagínense lo que han jugado la derecha con estos temas muy particulares, y es algo, una vida privada en el caso de nuestro hermano Evo, ¿no? Si ha habido o no ha habido, y sabemos los resultados hoy en día. O sea, imagínense el pueblo, yo le digo, por ejemplo, yo soy presidente del barrio, soy 13 años hoy en día, aquí en Barrio Lourdes, donde hacemos materia infantil. Mire, todos mis vecinos, le estoy hablando desde el 2004-2003 hasta hoy en día, pero la verdad que esos temitas han llegado al pueblo, al más humilde, han llegado en mis reuniones, ¿qué decían? ¿Por qué? Porque la derecha, discúlpeme, con todo eso que se han armado y con mentiras, hasta no lo vamos, yo lo reconozco como presidente que soy actualmente en el barrio, ¿qué decían? Hasta antes de eso, ganaban. Y esas cositas, sí, aunque no quieren decirlo, el resultado ha influido muchísimo. Pero nosotros como más, jamás hemos sacado contra la derecha temas ya particulares. Imagínense si hubiésemos entrado a esos temas privados de candidatos o de la derecha, etc. Mire, podríamos haber sacado tantas cosas, pero no, esos temas son muy, hay que ser respetuosos con las personas, ¿no es cierto? Cosa que han jugado algo ya muy personal en el. Pero perdieron. Pero el tema ya está bien.
Pero miren, hoy en día la gente, ¿qué dice? Yo estoy hablando de mi barrio, donde tienen casi 8.000 habitantes el barrio Lourdes. Y no le digo los 8.000 que nos reunimos, mentiría. Nos reunimos 150, 200 vecinos. Y no solo, les visito algunos barrios también. ¿Qué dicen hoy en día? Tanta mentira, ¿no? Como la derecha. Hoy en día, eso dicen en mis vecinos. ¿Creen que si retrocedemos el tiempo y bajo otras circunstancias ganan el referéndum? Es que no, ya, ¿sabe cuál es el tema? Ya no se puede hablar de referéndum. Ya es hecho el tema del referéndum, conocemos los resultados, el resultado se está respetando, no se está modificando ninguna parte de la pregunta que yo en principio expuse, ¿no? Pero creo que las condiciones están cambiando. Han cambiado. Bueno, nos queda pues. Dice la derecha. Sí. Yo quiero decirle algo. En primer lugar, el referéndum es vinculante. Quiere decir de cumplimiento obligatorio. Esta pregunta, así es. Ahí está. Sí. Por lo tanto, eso ya cerraba las puertas a cualquier recurso que se pudiera haber presentado. En segundo lugar, yo creo que se subestima la inteligencia del boliviano. No es por el cuentito y que esto que el otro. No es. La gente ya estaba cansada porque él, quiera ser o no, ha estado ya más de 10 años, cuando ha sido el referéndum, ha sido el 2016. Aquí no es que los movimientos sociales están pidiendo, sino qué es lo que dice toda la ciudadanía, todos los bolivianos, porque el presidente no es presidente de los movimientos sociales, es presidente de los bolivianos, no es presidente de un partido, ni del grupo de cocaleros. Es presidente en primer lugar de los bolivianos. Entonces debe respetar ese referéndum. El caso Zapata, que llaman ustedes la mentira, se hubiera acabado en un primer instante cuando hubo esa denuncia, si el presidente hubiera dicho eso no existió, todo es falso. Pero no, quienes alimentaron la supuesta mentira fueron el presidente, vicepresidente y todas las personas de que estaban a su alrededor. Usted dice la oposición, la derecha, que el NFR, que todos los partidos nombran. ¿Quiénes conforman la directiva, el gabinete y muchos asambleístas y todo, diputados, senadores? Son gente que antes eran de la derecha, la mayoría. Ustedes hablan de que con esta nueva constitución está el Estado plurinacional, donde se reconoce a los sectores que antes eran desconocidos. Después de esa constitución, yo me he sentido discriminada, porque yo no soy indígena ni soy de raza blanca. No soy, yo soy mestiza y el mestizaje no está. Me he sentido discriminada. Entonces, ¿dónde quedamos la gente de las capitales de provincia, de las capitales de los departamentos? Quedamos al margen. ¿Dónde quedamos los chapacos? Muchas gracias, doña Fátima. Pequeñito, si quiere contar algo, si no pasamos al otro tema. Pasemos al otro tema. Muy bien. Post-referéndum. Sin duda ya comenzó, como decíamos al inicio del año pasado, los anuncios de movilizaciones y finalmente van a comenzar y este mes, con el 21 de febrero concretamente, con un paro cívico. Si preparamos la nota 2, por favor, les invito a ver esta nota donde precisamente se anuncia un paro cívico nacional, pero también hay algunos cuestionamientos por otra parte. Vamos a la nota. De manera unánime, ratificar la resolución 04 del mes de diciembre ya emitida en Santa Cruz, en su integridad. Se ratifica el paro para el 21 de febrero del 2018, paro de 24 horas, a partir de las 0 horas del 21, exigiendo el cumplimiento del referéndum del 21 de febrero del 2016. Ese paro va a ser coordinado, obviamente, con las diferentes instituciones a nivel departamental, nacional. Hemos recibido el aporte de la Cámara de Transporte, indicando de que ellos también se van a acatar este paro. Obviamente, no solamente es el respeto al 21F, también está la mala gestión que tiene el presidente, que los bolivianos debemos
analizar para ver si realmente queremos una repostulación que pisotee nuestra democracia, que pisotee la Constitución y que pisotee el voto del pueblo boliviano. Esa es la principal determinación que se asumió ayer. Hay otras situaciones más de que analizamos, pero por estrategia esas cosas no están en la resolución. Hay que respetar, ¿no? Es parte de la democracia, respetar las movilizaciones, los reclamos que ellos tengan, pero yo quiero ser muy claro, en Tarija el Comité Cívico de Tarija no representa solamente a la gobernación, no lo ha dicho Álvaro Ruiz, lo han dicho los propios asambleístas de UDA, que es una secretaría más de la gobernación. El Comité Cívico no representa al departamento de Tarija, él solo está buscando un protagonismo político, pero respetamos. El movimiento al socialismo ha decidido, a través de algunos comentarios que se vienen realizando, es el día 21 hacer la postulación del presidente Evo Morales, ya se definirá el lugar, pero eso es lo que estamos trabajando. El pueblo va a tener la opción de reelegir o no reelegirlo, simplemente es la libre postulación que no te limita a ser elegido una o dos veces, pero vamos a trabajar en esa concentración donde se va a hacer la postulación al presidente Evo Morales. Dos posturas encontradas, sin duda un paro movilizado el 21 de febrero en contra precisamente de esta repostulación y por otra parte la proclamación indica en el 21 de febrero por parte del Movimiento al Socialismo como candidato a presidente del señor Evo Morales. Presidente, bueno, también algunas apreciaciones que ha tenido el presidente de la AMT. Muy cortito, es algo que me tiene sin cuidado. Si fuese otra persona con una moral mucho más alta, lo aceptaría. Pero hay gente que ha estado de un lado al otro, como Maradona haciendo los vaivenes y los juegos ahí, no nos mella. Por otro lado, lo de protagonismo político, que quede claro, estimado Weber. Quien habla es docente de la universidad, tiempo completo. Yo no busco pega, ni mucho menos otra situación. Aquí lo único que me trae al comité es el amor por Tarija, compromiso por Tarija. Y por el otro lado, yo he aprendido a disociar. Esa es mi función profesional, ¿no es cierto? Es cierto lo que decían nuestros panelistas acá, es cierto, es parte de la campaña para la gobernación, porque habían dos opciones. Una, que se siga asaltando nuestros recursos y que el gobierno, el oficialismo tome la gobernación, o el otro, recobrar la gobernación para Tarija y punto. Yo elegí la otra, recobrar la gobernación para Tarija. Hoy, en el Comité Cívico, mi función es totalmente diferente y hemos dado muestras durante estos primeros 6 meses cómo hemos trabajado y cómo estamos trabajando. Simplemente estamos defendiendo lo que dice la Constitución y eso nada que ver con gobernación ni mucho menos. Que quede clarísimo, no nos tiene sin cuidado ese tipo de aseveraciones porque no hay más argumentos que la oposición, la derecha, que somos, etcétera, etcétera. Ese discurso paranoide, quítenselo. Solo una cosa, ¿no? Aquí, y es lo lindo, estas cosas, ¿no? El poder intercambiar ideas. Lo único aquí, nosotros como Movimiento al Socialismo, sí, o sea, no vamos a entrar a la pelea ese día, tampoco están en su derecho de hacer una marcha u otra, están en su derecho del cual vamos a respetar y respetamos, ¿no? Ahí dice la Constitución. Pero sí también, tal vez decirle a Juan Carlitos con mucho respeto, mire, el tema de la institucionalidad en el Comité Cívico, esto es en Tarija, en Bolivia, todos los comités cívicos, hablando de las FEJUVES departamentales, yo le hablo con la moral de que del 98 al 2000, en esa época que estuve estudiando en la universidad, yo fui presidente de la FEJUVE, de las 19 provincias del Tanto de la Paz, porque me van de 500 juntas vecinales. Pero el tema, ¿sabes qué? Lo que nosotros a veces cometemos errores es que lo fregamos, discúlpenme que hablo así, a las instituciones cuando ya lo volvemos un ente político. Y las instituciones, te hablo un poco así a nivel general, y en Tarija también, o sea, lo lindo es cuando se pelean en el caso de la institucionalidad del Comité Cívico, son por los intereses del departamento de Tarija en este caso. Y en este caso, ¿cómo se puede demostrar? Luchando, o sea, en este caso ya no es el partido, sino es que aquí es el pueblo de Tarija, las cosas positivas se defienden, las cosas negativas hay que, discúlpeme, si hay que meter a alguien a la cárcel, a meterlo, sea quien sea, así sea del colorcito que tenga en su corazón, hay que meterlo. Pero hoy en día en Tarija, Juan Carlitos, vemos el pueblo que no es así. El tema en
entiendo, todos tenemos colores políticos, pero mire, el tema es que hay que defender al pueblo. Yo digo, hace un momento decía, ¿por qué no Alino? ¿Por qué no hay 9 millones? Muy de acuerdo, si así se ha demostrado en las leyes, ahí está. Nosotros nunca estamos diciendo que no, no solo Alino, si ha habido otros y otros y otros, adentro, métanlo adentro. Es verdad, nosotros no vamos a tapar tampoco esas cosas. Entonces el tema de la institución, y termino con esto, hay que saber también defenderlo. Usted mismo acepta así, he dado campaña y eso está mal. Aquí la CJV departamental también. Yo, discúlpeme, le digo, con esa moral y pueden averiguar en La Paz, hemos peleado y tenemos la Federación de Juntos de La Paz en la Avenida Bueno, que en esos años he peleado, ahí está hoy en día en la Avenida Bueno. Hoy en día que se ha politizado también y ahí está mi nombre y todo, pero hoy en Tarija veo que no es así. Todas las instituciones que al pueblo defiende, y le aseguro, don Juan Carlos, sin desmerecer, le apuesto a que, por ejemplo, el Distrito 8 no conoce los barrios, cómo vivimos, qué no hacen, la alcaldía en este caso, la gobernación en este caso, no nos trae obras, si nos trae es apenas. Esas cosas también hay que velar como comité cívico. Gracias, don Berto. Gracias. Yo quisiera ver, escuchando los argumentos que del comité cívico que convoca para el paro el día 21, hay que dejar claras las cosas. O sea, en ningún momento el gobierno está modificando lo que ha pasado el 21 de noviembre. No está modificando el artículo. ¿Se está movilizando sin razón? Correcto. Porque en ningún momento se está modificando o se ha modificado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Esto no se ha modificado, ¿verdad? Así es. Sigue como está. No se ha modificado. Entonces, tratar de llamar, y yo lo veo una medida política, y creo que es acertado un poco la opinión del presidente de la MT, en el sentido de que no son los escenarios, no son los momentos políticos tampoco es para poder hacer eso. O sea, no podemos utilizar a la ciudadanía, perjudicar a esa parte de la población también que existe, que se perjudica cuando hacen paros, cuando hacen bloqueos, justamente por ir a confrontar un gobierno. Segundo, nos dicen que también lo van a hacer el paro por la mala gestión del gobierno. En 12 años este gobierno ya seguramente va a haber resultados en el Chaco, pero lo que ya está es la industrialización que tenemos con el tema de la urea. Lo palpas la urea, el producto industrializado lo tienes, ya lo tienes de mercado. El tema del litio, el tema del carbonato, lo tienes palpado. O sea, no podemos decir que existe una mala gestión del gobierno. O sea, es muy diferente, creo que ahí existen errores de apreciación. Incluso utilizan el tema económico. Creo que no se está entendiendo bien que cuando un gobierno, un Estado empieza a invertir, es para que a futuro empiece a tener economía. Muchísimas gracias. Creo que es lo que está pasando. Error en las apreciaciones. Sí, no. Pero hay que decir, pues, dónde están los millones y millones de doña Chacollo, de doña Julia Ramos, de Fondo Indígena, CAMSER, Caso PAR. Eso hay que decirlo. No, en otro es decir, eso, haremos un debate eso, de este tema. no, eso es plata nuestra, de los bolivianos. ¿No? Lo que utiliza Mire, a mí no me consta la señora Chacollo. El presidente, ¿no? Todos los lujos que se da es plata de los bolivianos, gasta la plata nuestra, la suya, la mía y la de todos los que estamos acá. Lujos y todo, ¿no es cierto? A ver, yo voy a hacer mención a lo siguiente, estimado Barra. Dice el artículo 172, son atribuciones de la presidenta o del presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Correcto, así es. ¿Está cumpliendo? Lee el artículo 256. ¿Qué dice? ¿Está cumpliendo? Claro que sí. Lee el artículo Entonces, 256. dice también el artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, es decir, es el pueblo quien manda. Y eso dice el presidente, voy a gobernar escuchando al pueblo. Estamos de acuerdo. Y debería escuchar. Entonces, ese referéndum que la profesora Fátima decía es vinculante y de cumplimiento obligatorio, está en vigencia. Ahora usted dice de que no se lo toca, exactamente. No el fallo del 084/17 no toca al referéndum, ¿cierto? Si no lo toca quiere decir que está vigente, ¿sí? No. ¿Sí o no? Si no lo toca,
quiere decir no que toca está vigente. No toca los resultados, que era la vía que tenía que ser no la toca, repostulación. no toca, por lo pero tanto, no dice que era la única vía que por lo podía tanto ser para sigue, la repostulación del por lo presidente, tanto ¿no? sigue vigente. En Sigue esa vía se agotó, la vía del referéndum Correcto, agotado. pero sigue vigente. La vía de interpretación del Tribunal Constitucional Ya, el resultado de la sigue Constitución política, vigente. no, ya no tiene vigencia porque el resultado Pero si queda no ahí. lo toca. No, lo que no se está tocando es la modificación, entendamos bien, la modificación de la Constitución política del Estado. Se mantiene O sea, como está. sigue como ¿no es está cierto? la Constitución política Ahora, del Estado. A ver si yo lo podría leer esto. ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional? Idoneidad, probidad, independencia. Y son los guardianes para hacer cumplir esta Constitución. No son los que tienen que modificarla, porque usted lo ha dicho claro. Una de las vías es el referéndum y la otra es la Asamblea Constituyente. La No puede ser, yo le voy a decir así a todo el público. Si me presta su Constitución, se lo leo. 6 tribunos, 6 personas no pueden cambiar la decisión del soberano, no pueden cambiar la decisión del referéndum del 21F 2016. Ese es el pueblo, no son 6 que nos vengan a cambiar eso, y eso se tiene que respetar, y la Constitución dice La propia Constitución se respeta abre, al don Juan soberano. Pablo, Se la presto. Mire, présteme Se la un segundo presto. y Brevemente vamos cerrando, por favor, las ideas. Ya el tiempo se nos ha ido. Nos gustaría Ya, debatir muchísimo. antes de que Mire, encuentre... ahí yo tengo. Y lo damos lectura para que la población también se entere. El 256 de la Constitución Política del Estado te dice: los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. O sea, la propia Constitución autoriza a la propia Constitución a usar instrumentos internacionales en materia de derechos humanos cuando creen que no está necesario o no es lo suficiente lo contenido dentro de la propia Constitución. Y eso es lo que ha pasado con la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional a la acción de inconstitucionalidad para la repostulación. Esa es una interpretación sesgada, porque los derechos humanos son universales. Dice la Constitución. Sí, los derechos humanos son universales, y la repostulación de un presidente o vicepresidente no es un derecho universal, sino un derecho político. Entonces, desde ahí tendríamos que partir. Entonces, toman los derechos humanos cuando les conviene, cuando es un derecho político. Entonces, no es un derecho universal. Entonces, respetamos los derechos humanos. Muy breve. Hay que leerlo bien, estimado Parragal, el Pacto de San José. Es claro, sí. El artículo 2. Porque ahí los derechos, se habla de los derechos políticos, pero el Pacto de San José de Costa Rica no dice de que tiene que ir a la reelección, no lo dice. Entonces hay que leerla bien. Establece cuándo te prohíbe y establece cuándo no. Primero eso, otra vez, yo le escuché, ¿no? Y otro, a ver, yo les reitero, usted dice de los derechos ciudadanos, ¿sí? Son los derechos de 2 ciudadanos, de 2, Evo Morales Ayma y García Linera. Y los derechos de los otros ciudadanos, de todos los que hemos votado por el no, en Tarija de más del 60%, ¿dónde quedan esos derechos? ¿No se vulneran mis derechos? El no que usted ha votado, como el resto de la población, ha ido a la reforma del artículo 168 de la Constitución. Esa era la pregunta del referéndum. Esa era la pregunta. Y eso no se ha modificado. Bueno, muchísimas gracias. Sin duda, ha sido muy criterioso por la intervención que cada uno de ustedes ha tenido, pero el tiempo realmente es corto para este tipo de temas, y decíamos, 1 hora no es suficiente quizás para llegar a acuerdo, ¿no? Pero vamos a tratar de ampliar para que en otra oportunidad también podamos tener el tiempo suficiente. Muchísimas gracias. 15 segunditos brevemente para cada uno para que se vaya despidiendo, por favor. Muchísimas gracias. Aquí importante que esa Constitución y los derechos de los ciudadanos se atienda en un sistema democrático. Es el soberano el que manda, el pueblo, y aquí no hay derechos aislados discriminando al resto. Vamos por la institucionalidad y punto. Aquí no es derechas ni mucho otra situación, es el cumplimiento de la Constitución, y en eso no vamos a claudicar. El 21 está convocada a un paro cívico nacional con bloqueo de caminos, y en el marco de un paro que sea pacífico, respetuoso, porque no estamos haciendo otra cosa.
y la intencionalidad también del gobierno de convocar esa misma fecha a otras movilizaciones puede dar lugar, si hacemos una lectura un poco más profunda, a enfrentamientos, a confrontaciones, y eso no queremos los bolivianos. Los bolivianos queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, y sobre todo que el presidente cambie el modelo productivo para que acá los bolivianos por lo menos produzcamos lo que comemos. Muchísimas gracias. Doña Fátima, su despedida. Muchísimas gracias por estar en este programa tan interesante. Y bueno, yo lo que le pido es al presidente y a toda la gente de su partido que respeten la decisión del soberano, que no se dejen llevar por la interpretación que ese fallo 84 del año pasado, donde estas personas han cometido prevaricato, y es por eso que ahora los han sacado del país con cargos en el exterior. Ellos deberían ser enjuiciados por cometer un delito más a los que ya tienen. Muchísimas gracias, muy amable. Solo una cosa, ¿no? Dos cosas puntuales. Brevecito, por favor, porque ahora están diciendo sobre el tiempo, ya estamos. Recuperemos nuestras instituciones cívicas aquí en todo el departamento, porque hoy en día están pasando nuestros hermanos de Villamontes, Yacuiba, todo el tema de las lluvias, y creo que es lo más importante como entes cívicos de parte CJV departamental, como entes cívicos que deberíamos estar preocupando hoy en día, y todos, ¿no? Y vamos a seguir nosotros apoyando a nuestro hermano presidente para que sea presidente. Henry. Bien, a todas nuestras organizaciones, a toda nuestra militancia del MAS, nosotros nos vamos a organizar para el día 21, seguramente no con el afán de hacer confrontación de ninguna manera, ahí coincido con don Juan Carlos Ramos, no queremos eso, pero también vamos a hacer escuchar nuestra voz, obviamente de apoyo a nuestro gobierno, y con la repostulación nosotros seguimos adelante. Muchísimas gracias, gracias a los cuatro. Doña Fátima, la vamos a convocar para ver también uno de esos programas, la realidad de la mujer en Tarija. Nos agrada también que una mujer sea parte, por lo menos, de este tipo de debate. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien, finalmente usted tiene la palabra, finalmente usted saca sus propias conclusiones. Desde estos espacios queremos aportar, por lo menos, que para que usted tenga una idea, tenga un concepto propio de lo que son estos conflictos que se van suscitando en el país, en el departamento de Tarija, porque desde el sur también tenemos nuestra voz. Y este va a ser el espacio donde vamos a, sin duda, nosotros también debatir con el fin de contribuir fundamentalmente, con el fin de construir una democracia participativa. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Código X, Revolución Urbana. Adiós, que le vaya bien. Día perfecto para recordar, brotan las esencias, átomos de amor. Un día perfecto quedará para siempre. Código X, Revolución Urbana. Tarija, tierra dorada, Yura, tierra donde nací. Tarija, sierra dorada, Yura, tierra donde nací.